Segunda de Reyes capítulo 3 verso 9. Las escrituras dice lo siguiente: salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino. ¿Cuántos días? Les faltó agua para el ejército. ¿Qué le faltó? Y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Dígale a alguien: ¿sabe por qué? Porque caminaba con Elías. Dile: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Eso es Acab. Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Dígale a alguien: el profeta estaba enojado. Mas ahora traedme un tañador. Y mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis agua, por este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Di conmigo: el profeta estaba enojado, pero no se quedó enojado. Mira a alguien y dile: el milagro que viene para tu vida no depende de la circunstancia, no depende de lo externo. Dile a alguien: lo que Dios está a punto de hacer para tu vida no depende de que tu entorno esté favorable. Dile a alguien: no importa cómo esté tu entorno, si Jehová habló, las cosas se van a alinear. Dile: no importa el entorno, Dios va a cambiar las cosas. Esta es una historia muy interesante, porque en ella podemos ver la intervención sobrenatural de Dios sin necesidad de la naturaleza. Dios interviene en una forma especial. Como leímos, estos 3 reyes anduvieron unos días por el desierto y se le agotó el agua. Y el rey acá comenzó a quejarse y a decir: bueno, parece que Dios nos va a entregar en manos de los moabitas. Entonces Josafat, que era un hombre más espiritual que ellos dos, preguntó si había un profeta, como leímos. El punto es que llegan a donde está el profeta Eliseo. Sigo paro. Y el profeta Eliseo se siente incómodo con Acab, porque Acab era muy malvado y él no quería ni siquiera ministrarle a Acab ni servirle. Pero por amor a Josafat, Eliseo comienza a pedir el tañador. Y es interesante ver cómo la atmósfera comienza a cambiar. Estos 3 reyes estaban en un apuro porque no tenían agua, y el agua en ese momento era más valioso que el oro. Y no tenían agua para sostener el ejército, así que peligraban y sabían que podían morir, no por espada, sino por falta de agua. El milagro que ellos necesitaban no era una sanidad, era agua. Y ellos van y consultan al varón de Dios. Y a veces hay momentos en que Dios decide obrar fuera de todos los patrones humanos.
A veces lo hace sin señales naturales, sin lógica explicables, pero la mano de Dios estará obrando, a veces silenciosamente, sin nosotros darnos cuenta. Ese fue el momento donde el profeta Eliseo se levanta y le dice a estos 3 reyes, sin agua, sin esperanza y sin salida, le dice algo que cambia su vida. No verán vientos, no verán nube, no verán lluvia, pero habrá agua para ustedes y para las bestias. Es decir, el milagro no dependía de cosa externa, sino de la palabra de Dios. Cuando Dios le habla a Eliseo, él tuvo que hacer primero un cambio de atmósfera para poder escuchar lo que Dios había dicho. Pero sin embargo, lo primero que quiero compartir es esto. Es posible que alguien esté como estos reyes, faltándole algo en su vida, sea físico o espiritual. Es posible que te encuentre en estrechez, en estancamiento, sin salida, sin saber de dónde vendrá ese papel que necesitas, y ha puesto tu esperanza en el abogado Pepe o en la abogada Petronila, y ha pensado que fulano o perencejo es quien te va a dar la mano. Sin embargo, Dios te ha llevado hasta este lugar para que sepas que no habrá señales externas para tu próximo milagro, que Dios va a hacer algo que va a marcar la historia y hará un antes y un después en tu vida. Alguien alabe a Dios. A veces Dios permite valles secos para revelarnos su poder y su maravillosa palabra. Di conmigo, el valle estaba seco. Y eso no era casualidad. Era el escenario donde Dios iba a mostrar su gloria, como lo va a mostrar contigo en medio de tus batallas y en medio de tu estrechez espiritual y económico. Dios muchas veces permite temporada de sequía espiritual. ¿Para qué? Para que entendamos que la fuerza no va a venir del hombre, que la solución no viene de la tierra, que la respuesta vendrá del cielo. Que lo que Dios está a punto de hacer con alguien aquí no depende de la sabiduría de nadie, ni del brazo fuerte de nadie, sino que Dios hará un milagro inexplicable a tu favor en el nombre poderoso de Jesús. Dile a alguien, cuando Dios dice que va a hacer algo contigo, Dios nunca deja el valle vacío. Cuando Él tiene planes para llenarlo, y Dios puede obrar aunque no vea señales naturales. Sigo paro. Él dijo, sin viento y sin lluvia habrá agua. Y en lo natural el agua llega con lluvia, o llega con nube, y llega con viento. Pero Dios dijo, no verán viento ni verán lluvia. Esto significa que el milagro vendría de una manera inesperada, de una manera sorprendente, de una manera inexplicable. Lo que Dios está a punto de hacer con alguien lo va a dejar boca abierta, porque Dios dice, lo haré de la manera que tú no esperas. Usaré a la persona que menos tú esperas. Yo les digo a ustedes hoy que alguien, Dios le dice, prepárate porque te voy a sorprender. Tu prosperidad no vendrá de aquel rico que tú conoces. Yo voy a hacer milagros sin darte señales. Alguien diga aleluya a su nombre. Y muchas veces pensamos que Dios obra de cierta forma y lo esperamos solo de esa forma. Pero Dios dice hoy, yo no dependo de la circunstancia. Yo no dependo de la economía para bendecirte. Yo no dependo de lo visible. Dios puede obrar aunque no haya señales externas. No midas a Dios. Dile a alguien, no mida lo que Dios hará, porque lo que Dios va a hacer contigo no lo vas a poder medir. Dios no puede ser medido por lo que tú estás viendo.
Tú no puedes medir a Dios por tu circunstancia. Tú no puedes encasillar a Dios por la respuesta del abogado. Tú no puedes decirle a Dios: ya no hay nada que hacer porque migración te respondió lo que no era. Tu Dios hará milagro. Tu Dios lo hará de forma inesperable. Tu Dios hará algo que la gente dirá: ¿cómo fue? Alguien diga aleluya. Dile a alguien: prepárate. Dile a alguien: prepárate. Te estoy hablando a ti. Como dijo el pastor Cabezón: prepárate, porque será inesperado. Tú estás acostumbrado a ver viento para reconocer que hay lluvia. Tú estás acostumbrado a ver nubes negras para reconocer que va a llover. Pero en esta ocasión, sin viento y sin lluvia, tú vas a ver agua llenando el valle seco. Alguien diga aleluya. Pero hay algo aquí importante. Algo aquí que es crucial y que es importante que usted lo aguarde. Y es que antes que Eliseo profetizara, y antes que él viera la visión, antes que él hablara de parte de Dios, él estaba enojado. Él estaba enojado con el rey de Acab. Así que Eliseo entendió que había que cambiar la atmósfera y había que cambiar el clima para poder sensibilizar el espíritu y poder escuchar revelación sin explicación. Y por eso Eliseo, enojado con el rey de Acab, y la atmósfera que había allí no era buena para percibir lo que Dios iba a hacer. Por eso es que antes de profetizar, él tenía que oír a Dios. Pero antes de oír a Dios, él tenía que sensibilizar su espíritu. Pero antes que su espíritu se haga sensible, había que cambiar la atmósfera, porque lo que los rodeaban estaban secos, habían venido con enojo. Y él dice: el espíritu de acá me tiene alterado. Yo necesito que me tome el espíritu de Dios. Y le dice: tráiganme un tañador. Hay que cambiar este clima satánico. Necesito una atmósfera de alabanza, una atmósfera de adoración. Alguien tiene que alabar a Dios. Lo primero que Dios va a cambiar en tu vida no es tu circunstancia, es tu atmósfera, es tu clima. Sigo paro. Porque los milagros no nacen de atmósfera estéril. Los milagros nacen de atmósfera que vienen de la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. No en la presión que se resuelve el problema, es en la presencia de Dios. Hay gente hoy que deben de cambiar su atmósfera. Y ¿sabe lo que me gusta? Que no fue Dios el que cambió la atmósfera, fue Eliseo. Usted no fue Dios que descendió soberanamente y cambió la atmósfera. No, fue el profeta que sabía que lo profético no fluye con atmósfera contraria. Fue el profeta que dijo: voy a cambiar este clima que no me deja ver el mundo espiritual. Sigo paro. El problema de mucha gente es una atmósfera estéril en la que se mueven. Cuando la atmósfera es contraria, el don de Dios no fluye. Cuando la atmósfera no es correcta, la presencia de Dios no fluye. Él habita ¿dónde? En la alabanza. Cuando la atmósfera no está correcta, la unción no fluye igual. Por eso tuve a un Cristo que en Nazaret casi no sana a nadie, y en Genezaret todo el mundo se sana. Porque en Nazaret había una atmósfera de incredulidad. En Genezaret lo reconocían. Diga conmigo: lo reconocieron. Y donde Dios es reconocido, respetado, adorado, creído y obedecido, el poder será ilimitado. Por eso tú no debes de coger lucha con gente que no reconozca lo que tú cargas. Porque donde tú no eres reconocido por lo que porta, lo que tú portas no se va a activar. La unción que tú cargas solo se activa a donde alguien la puede ver. Alabado sea Dios. Si alguien puede ver que él es el hijo de David, esa hija endemoniada va a ser libre. Si ese ciego puede ver que él es el hijo de David, sus ojos volverán a ver. Sigo paro. Mira, donde no eres creído
Es difícil que sea manifestado el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo lo siguiente: había muchos leprosos en Israel, pero solo uno se sanó. ¿Pero cuál fue? El que estuvo dispuesto a irse en un camello desde Kansas City a Wichita. Jesús dijo: habían leprosos que estaban a 3 esquinas de Eliseo, pero no se sanaron, porque nunca reconocieron que Eliseo era profeta. Así que tuvo que venir uno de por allá y andar 3 días en el camino, porque decía: cuando yo vaya a Kansas, algo me va a suceder. Cuando yo vaya con el profeta, algo va a pasar. Sigo paro. Había muchas viudas, pero solo una, y no era ni judía. Solo una, porque solo una creía en el depósito de Elías. Los hombres y las mujeres de Dios somos depósito de gloria, pero eso solo se desborda donde es demandada y creída. Yo lo voy a dejar aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. El tañador comenzó a cantar y comenzó a emitir una melodía que contradecía el ambiente, y comenzó a cambiar la atmósfera, y comenzó a cambiar el enojo de Eliseo, y comenzó a quietar el alma de Eliseo, y comenzó a avivar el espíritu de Eliseo, y comenzó a sensibilizar al profeta. El tañador no vino para tocarle acá ni a tocarle a Josafat. El tañador vino para hacer que el profeta volviera a conectarse. Pero es que usted no me está entendiendo lo que estoy tratando de decir, que la mala atmósfera puso a Eliseo ciego. Eliseo era un profeta, Eliseo era un vidente. Eliseo miraba con los ojos abiertos, Eliseo miraba a los ángeles como si fuera el mundo natural. Pero allí la atmósfera se cerró y el vidente dejó de ver. Pero Eliseo sabía que si cambiaba el clima, volvía a tener acceso a las cosas espirituales. Hay gente en esta mañana que lo que Dios le va a cambiar es la atmósfera. Ese clima lo vas a cambiar. Te vas a levantar mañana y vas a alabar a Dios para que el clima te cambie. Diga aleluya, se está aquí. Entonces esa adoración, esa música instrumental, esa atmósfera comenzó a cambiar. Porque cuando adoramos a Dios, el cielo comienza a acercarse, el corazón comienza a alinearse y la voz de Dios comienza a escucharse. Muchos quieren milagro, pero no quieren la presencia. Y no hay milagro sin presencia. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios saben que cuando la presencia llega, todo cambia. Dile a alguien: cambia tu atmósfera. Eliseo buscó un tañador. ¿Cuál es el iPhone que vas a poner a tocar en tu casa? Cambia el clima, cambia la atmósfera. Dios te dice: yo bajo la presencia, pero a ti te toca cambiar la atmósfera. Tú eres el responsable de la atmósfera. Un hombre que ministra en la unción tiene que cuidar su atmósfera. Tiene que cuidar la atmósfera. Porque hay atmósfera estéril, hay atmósfera de chisme. Es impresionante. Hay personas expertos en dañarte atmósfera. Por eso es que todos los predicadores hemos caído allí. Antes de predicar, a veces nos conectamos con gente innecesaria y nos comienzan a instalarnos conversaciones que te van a drenar la unción que tenemos. Y Dios le dice a alguien: cambia tu atmósfera. Deja de hablar con esa lengua larga. Deja de testear a gente que no cree en milagro. Deja de conectarte con gente que critica el diezmo. Deja de oír gente que habla mal de los pastores. ¿Cómo tú dices pero qué bárbaro tú eres? Tú quieres ver milagro, pero estás oyendo a gente que no cree en milagro. Hoy cambia la atmósfera, porque Dios es un Dios de atmósfera. Dios es un Dios de clima. Dios es un Dios que prepara el ambiente. Por eso Dios preparó todo y luego creó al hombre.
le preparó el ambiente al hombre en donde iba a habitar. Alguien puede alabar a Dios. Tienes que cambiar. A veces tú te reúnes con alguien en un restaurante o lo que sea, y hay gente que tienen, hay gente que están tan drenado ellos que su única misión es drenar a otro. Y tú te reúnes en un restaurante y por alguna razón comienzan a exponer conversaciones para hablar mal de otro. Cuando eso pase, cámbiale tú la atmósfera y comienza a hablarle del ángel que tuviste, y comienza a hablarle del sueño que Dios te dio. Cambia esa atmósfera estéril. Dile a alguien: no te dejes consumir por el espíritu de acá. No te dejes consumir por el espíritu de acá. Sigo paro. Tengo unos minutos más, sigo paro. Cambia tu atmósfera. Después de esa atmósfera de adoración, Eliseo dio una palabra que cambió la situación. Él dijo: haced en el valle muchos estanques. ¿Ve? Dios dio una estrategia para el problema. Mientras estaban discutiendo, no había nada. Cuando comenzó la adoración, comenzó la revelación. Y cuando comenzó la revelación, vino la estrategia para darle solución al problema. La presencia de Dios produce dirección divina. Dile a alguien que cambie tu atmósfera. Cuando Dios te habla, las soluciones aparecen, las estrategias nacen y las crisis se convierten en testimonio. Yo voy rapidito por el tiempo. Eliseo entendía que la atmósfera espiritual influye en la próxima revelación. Si la atmósfera no es correcta, no habrá acceso a revelaciones divinas. A veces está en tu trabajo y el que está al lado tuyo es un chismoso y le gusta hablar mal de esto. Y cuando viene a ver, tú estás hablando de mí. Yo que te estoy pagando y te tengo trabajando y tú hablando de mí. Oye, pero qué bárbaro tú eres, ¿no? Habla mal del que te maldice, pero no hablar del que te bendice. No, ni del que te maldice tampoco. Pero hay gente que pueden orar hasta de cabeza, pueden zambullirse en el Jordán 7 veces, pueden beber, no pueden solo echarse, tienen que beberse el aceite de oliva y la bendición no le va a llegar, porque tienen una atmósfera de chisme, de queja. Oh, alabado sea Dios, que se sienten inconformes y siempre están hablando a la espalda del hombre de Dios. Y el hombre de Dios lo sabe, y el hombre de Dios lo ve, y el hombre de Dios lo hace, pero el hombre de Dios es diferente. El hombre de Dios sabe que tiene que mantener la atmósfera del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Esta tarde alguien tiene que cambiar su atmósfera. Grítalo: voy a cambiar mi atmósfera. Eliseo estaba en una tensión, en un enojo, en una frustración. Y cuando este ambiente está, esto bloquea la sensibilidad espiritual. Sigo paro. Cuando hay discusión, tensión, enojo, tú me dices, yo te digo, crítica por la espalda, esto crea un bloqueo espiritual. Yo sufrí mucho con gente así. Todavía sufro. Por eso cuando yo voy a predicar, yo no quiero que me saluden. Y no es porque yo soy mal educado, es que yo no quiero que me corten la atmósfera. Yo no sé si usted está aquí o se me está yendo. No se sienta bien ni mal conmigo. Yo no quiero que se sienta bien ni mal. A mí no me importa. Yo lo que quiero es que usted cambie su atmósfera, porque tu valle está a punto de llenarse de agua. La sequía está a punto de desaparecer. El resultado de que la sequía se fuera y el agua viniera es que Eliseo cambió su atmósfera. Dile a alguien: es contigo que estoy hablando. Dile: cambia tu atmósfera y el valle va a cambiar automáticamente. Cambia tu atmósfera y la sequía va a cambiar. Cambia tu atmósfera y la fe va a aumentar.
Muchísimas veces me ha pasado eso. Y después, es un precio alto que se paga, porque el Espíritu Santo es tan sensible que no te la deja pasar. Estoy hablando de el segundo hombre más ungido, Eliseo, el de la doble porción, el hombre que abrió el Jordán, el hombre que vio carro de fuego, el hombre de Dios de la doble porción. Llegó un momento que se quedó sordo, ciego, espiritual, porque se dejó envolver por el espíritu de acá, de discusión, y dejó que acá trayera su atmósfera de duda. Y no entregará a Jehová. Y esta atmósfera amarró a Eliseo. Pero Eliseo se le sacudió. Eliseo no cambió la atmósfera profetizando, no la cambió saltando. Él dijo: tráigame algo que consume toda la atmósfera mala. Tráigame a alguien que me toque, que cante. Tráeme una adoración a Dios. Si tú entras de noche al cuarto donde mi esposa y yo dormimos, siempre por años vas a encontrar siempre adoración, siempre. Yo no duermo sin adoración. A mí me pasó algo que lo voy a decir. Es una experiencia. Eso fue en República Dominicana, en una casita que tenemos. ¿Sabes? Cuando tú tienes una casa que no era tuya, tú tienes que orar mucho, porque los que vivían ahí también tienen demonios ahí. Tú tienes que orar. Entonces yo estaba acostado tranquilo, y yo siempre, ese celular siempre tiene esas mismas adoraciones. Hay gente ungida para adorar, que cuando adoran te cambia la atmósfera. Sigo, paro. Y resulta que el celular, yo no me di cuenta, la batería se le estaba acabando. Yo nunca duermo sin esa adoración. Yo la dejé allí. Y para mí fue impresionante que en cuanto se paró la música, entró un espíritu como jamás yo había experimentado en mi vida. Un espíritu maligno de muerte entró y me abrazó, y comencé yo a pelear. Suéltame, suéltame, en el espíritu. Pero yo estaba dormido, pero yo estaba despierto. Estaba despierto con mis sentidos normales funcionando, pero no podía soltarme. Y allí comencé a orar en lenguas y hablar en lenguas, pues yo conozco el poder de orar en lenguas. Dice la gente que esto es hablar. No, yo conozco el poder de orar en lenguas. Nadie me va a mover de allí. Yo orando en lengua, orando en lengua. Orando en lengua, pasó algo. El Espíritu me saca del cuerpo, el Espíritu Santo. Y allí entonces veo el demonio que estaba en la habitación. Yo sé que alguien lo va a tomar y va a burlarse. Haga lo que le dé la gana. Salió mi espíritu. Dios sacó mi espíritu para que yo viera con qué estaba peleando. Era un demonio gigante, pero ahora ya era un espíritu contra otro espíritu. Entonces en ese momento yo vi la autoridad de Cristo. Le cuento mi experiencia y le dije: demonio, te maldigo, por cuanto tocaste al hombre de Dios, te ato. En el nombre de Jesucristo te reprendo. Y al instante el demonio salió y se fue por la ventana y no volvió más. Escúcheme, si usted no cree en esto, pues hágase que usted no oyó nada, tranquilo. Yo no dejaré de creer. Sigo, paro. Cuando me levanto y digo: ¿pero qué pasó si los demonios no entran donde hay adoración? Cuando miro, el celular se le acabó la batería. Entonces yo me reí, porque en la visión yo vi el espíritu malo esperando que el celular se apagara para entrar. Solo le cuento esto para inspirarlo, que siempre tenga adoración y alabanza en su casa. Oh, gloria a Dios. Eliseo estaba enojado, pero la adoración limpió la atmósfera espiritual. Alguien diga aleluya. Tienes que crear atmósfera de fe. Tienes que crear atmósfera de adoración. Tienes que crear atmósfera donde Dios se mueva. Un cristiano espiritual no solo dirige personas, también ministra su atmósfera. Dile a alguien: cambia tu atmósfera, porque hay un milagro en el valle. Voy a terminar ya con unos puntos más.
cambia tu atmósfera y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Cambia esa atmósfera de enojo, de queja, y comienza a adorar y alabar al Espíritu Santo de Dios. Cuando Eliseo cambió la atmósfera, la Biblia dice que la mano de Dios vino sobre él. Y entonces el hombre de Dios comenzó a ver visiones y comenzó a profetizar. Y dijo: el Señor dice que sin viento y sin lluvia habrá agua en el valle. Así que abran estanques, huecos, porque Dios lo va a llenar. Era un desafío para estos reyes. ¿Cómo que sin viento y sin lluvia? Pero está loco este profeta. Pero ellos obedecieron sin entender. Dile a alguien: prepárate a abrir huecos, porque Dios lo va a llenar. Dile a alguien: esta es la palabra. Tienes que creer primero antes de ver los estanques llenados, porque Dios obra sin depender de la naturaleza. Dile a alguien: Dios obra sin depender de tus circunstancias. Dios no necesita que tus circunstancias estén buenas para Él bendecirte. Dios lo que necesita es que tú le creas y que tú le obedezcas. Dile a alguien: prepárate. No verá viento, no verá señales, pero la cosa va a suceder. No habrá nube, no habrán tormenta, no habrán señales, pero Dios quiere que tú sepas una cosa: el milagro no depende de la naturaleza. El milagro no depende del pastor americano. El milagro no depende de tu primo. El milagro depende de lo que Dios ya te dijo. Cuando Dios dice algo, oh gloria a Dios, Él no necesita la economía para bendecirte. Él no necesita circunstancias favorables para hacerte avanzar. No necesita explicación. Dios puede traer lluvia de donde nadie la ve venir. Dios puede traer milagros de donde nadie lo sienta. Oh, alguien diga aleluya. Atráqueme, que quiero terminar con alguien hoy. Dile: vienen milagros. Tú no lo estás viendo, pero vienen milagros. Tú no lo estás oyendo, pero vienen milagros. Elías oyó lluvia. Eliseo dijo: tú no vas a oír lluvia y vas a tener agua. No, alguien tiene que gritar aleluya. Todos dicen: cuando yo oiga la lluvia, yo camino. Aparece Eliseo y dice: a mi padre Dios le hizo oír lluvia. Yo no oigo lluvia, yo no veo viento, yo no veo nube, pero yo oigo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que habrá lluvia. Oh, yo necesito que alguien diga: yo no lo oigo, yo no lo siento, yo no lo veo, pero yo lo creo. Si Dios lo dijo y yo lo creo, va a suceder. Lo que Dios dice que yo creo, va a suceder. Paro aquí o sigo un poquito más. Paro aquí o sigo un poquito más. No importa lo que esté pasando en el mundo, Dios no espera que tu entorno cambie para Él proceder. Siéntate un minuto. A veces yo le pido a Dios: déjame ese cuadrado y predicar ya, y terminé. Y trato de ser más fino y me fui. Total, el que está cansando soy yo. Pero no puedo. Cuando yo veo gente que están como si estuvieran en un cementerio ahí, pero son las mismas que tienen 6 hijos, son los mismos que brincan en full power. Yo me pregunto: ¿tú estás viva o tú estás muerta? Dios te está diciendo que va a cambiar el valle de sequía por abundancia de agua de Dios. Jesus, alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Escucha esto. Siéntate. Cuando Dios habló, comenzó a cambiar las cosas allí. Dile a alguien: cuando Dios habló, todo cambió. Dile: cuando Dios habló, después de la atmósfera,
todo comenzó a cambiar. Las cosas no cambian con la atmósfera. Las cosas cambian cuando Dios habla. La atmósfera no es para cambiar tu situación. La atmósfera es para crearle a Dios el ambiente. El que va a cambiar las cosas no son tu atmósfera, es Dios hablando en tu atmósfera. Dije que Dios va a hablar en tu atmósfera. Y cuando Él llamó a Lázaro, salió así, pero salió vivo. Cuando Dios le habló a la mata, se secó. Cuando le habló al pan, se multiplicó. Cuando le habló al mar, se espantó y el viento se cayó. Porque la naturaleza reconoce la voz del Creador. Y cuando Dios habla, llama las cosas que no son. Oh, alguien anímeme que estoy en fuego. Dios llama las cosas que... Dile a alguien: Dios está a punto de llamar algo para ti. No, yo quiero que tú te pares y le de aquí le diga: Dios va a llamar algo para ti. Dile: Dios está a punto de llamar algo. Hay gente que Dios le va a llamar los papeles. Recataramasaya. ¿Sabe qué dice la Biblia, Ray? Que Eliseo dijo a la tsunamita, la muchacha: vete, que Dios llamó el hambre y Dios llamó la sequía. Pero aquí hoy Dios dice: yo te llamé la abundancia, te llamé los papeles, te llamé la bendición. Alguien diga: Dios habló, está hecho, Dios habló. Ahora escucha bien, siéntate un minutito. Dios está llamando la sanidad. Dios está llamándolo la sanidad para esa diabetes, para esa artritis. Dios está llamando la liberación para esas cadenas. Dile a alguien: Dios está hablando. Y cuando Dios habla, el valle seco no es rival ante la palabra de Dios. Los problemas no son rivales ante el poder de su palabra. 6 minutos y termino. No me lo crea, pero voy a ver. Siéntate allí. Dile a alguien: Dios va a llamar cosas. Ahora hay algo importante. La atmósfera cambia. La presencia desciende. Dios habla, da instrucciones. Pero hay una parte que tú tienes que hacer. Si no la hace, lo que Dios dijo no se cumple. Dios no cumplirá en tu vida lo que tú no estás dispuesto a creer ni a accionar. Dile a alguien: Dios no cumplirá en tu vida lo que tú no estás dispuesto a creer. Eliseo le dice, le da instrucciones. Dios dijo lo siguiente: viene agua. Ahora Dios dice que vaya y hagan estanque. Ahí es donde entra tu participación. Ahí es donde tú tienes que hacer algo para que lo que Dios dijo venga. Ahora te toca a ti moverte. Ahí es donde llamamos el caminar por fe. La fe cava el valle antes de ver el milagro. El problema de la gente es que quiere ver el agua para salir corriendo a cavar el valle. Dios dice: no, demuéstrame tu fe primero y yo te demostraré mi milagro después. Dios le da una orden impactante: haced en este valle muchos estanques. Imagínate cavar en un desierto seco, cuando tú no ves nube, cuando tú no ves ni lluvia, cuando no hay señales. ¿Sabe que el milagro no era el agua? El milagro era la construcción de fe de todo el pueblo. Ese era el milagro más grande. Cuando Dios le promete a Isaac, a Abraham, después de 25 años, él lo ve. Todos hablamos que el milagro grande fue que Dios le dio a Isaac a Abraham. Pero el milagro más grande no fue solo Isaac. Fue que cuando Abraham vino a ver a Isaac, ya Abraham era el padre de la fe. Dios tomó 25 años para construir al padre de la fe. Por eso hay cosas que Dios no te la da en tu tiempo, porque Dios dice que tengo que construir a alguien primero. No, usted no está aquí todavía. Lo que tú estás experimentando en otra cosa que Dios construyéndote para eso.
Porque lo sorprendente y lo maravilloso no es que Dios te dé la empresa, es que Dios te procesó para hacerte empresario. Por eso es que hay empresarios que pierden la empresa y a los 5 años tienen más. Sigo paro. Porque perdieron la empresa, pero no la experiencia de hacer empresa. Así que el proceso es lo más lindo que Dios puede hacer para ti. Dile a alguien: no hay señales. Entonces ellos comienzan a construir estanques sin nubes, sin lluvia y sin señales. Eso se llama tener fe. Porque la fe prepara espacio para lo que Dios prometió. La fe no espera que lo que Dios prometió llegue para luego crear espacio. La fe crea espacio primero para recibir lo que Dios prometió. Muchos esperan ver agua para luego cavar, pero Dios dice: cava primero y el agua vendrá después. Dios le pide obediencia a alguien antes de darle el milagro. Antes de enviar el agua, Dios le dio una instrucción: hagan estanque en el valle. Sigo paro. Le dijo: primero caven y después vendrá agua. Dios te está diciendo: avanza, créelo, porque la ayuda vendrá en camino. Alguien tiene que adorar a Dios. Sigo paro. La obediencia siempre prepara el lugar para el milagro. Muchos quieren agua, pero no quieren cavar primero. No quieren obedecer primero. No quieren actuar primero. Quieren bendición sin preparación. ¿Los dejo aquí o sigo? 5 minutos y termino. Bendición sin preparación es lo peor que te puede suceder. Por eso es que todo el que se sacó la loto terminó loco, preso y demandado. Porque tener dinero sin preparación es mandarte a perderte. Dile a alguien: primero la preparación, luego la bendición. Prepara el valle, porque Dios dice: yo te lo voy a llenar. Dios le dice a alguien: prepara el valle. Cuando un proyecto es de Dios, una de las señales más inequívocas es que no tiene dinero para hacerlo. Si tiene todo y te sobra para hacerlo, yo te digo: no lo haga, porque no es Dios. Todo lo que Dios te manda hacer, mientras tú estés enfocado en el proyecto tuyo, Dios está enfocado en el proyecto de Él. El proyecto tuyo es construir, el de Dios es construirte. Oh, usted no está aquí todavía. Por eso Dios le dice a Abraham: sal. ¿Para dónde? Sal. ¿Pero para dónde? Que salga. Pero dame la dirección, que salga. Porque hay cosas que solo se revelan cuando está accionando por fe. Tu valle no va a cambiar tú sentado esperando nubes. Tu valle va a cambiar tú haciendo pozo, tú cavando, tú creyendo y diciéndole a Dios: tú me dijiste y yo lo voy a hacer. Dios necesita un Noé que construya arca aunque no haya llovido nunca. Dios está desafiando a alguien aquí a construir estanque, porque así dice Dios: vendrá mucha lluvia. Termino aquí. El Espíritu Santo te está hablando hoy. Oh, gloria a Dios. No dependa de la circunstancia. No dependa de señales externas para coger tu pala y tu pico y comenzar a hacer hueco. No, mi pala y mi pico están aquí, y desde que yo vea la primera gota de agua, corriendo a hacer estanque. El agua está amarrada a tu acción. El agua está codificada para decodificarte cuando tú te mueves por fe. La bendición que tú estás esperando está codificada para decodificarte cuando tú actúas. Por eso estas señales seguirán a los que creen, a los que caminan, a los que alguien aquí hoy. Oh, gracias, Señor. Sigo paro. Siéntate que ya no vamos. Dios te está diciendo: si te atreves a cavar estanque en el valle, yo me atrevo a darte agua. Sigo paro.
Si lo haces, yo lo hago. Porque cuando Dios habla, ya tú no dependes de circunstancia externa. Ya tú dependes y te sostiene por la voz de Dios. Entonces ya tú no necesitas señal externa, ni sentir la piel de gallina, ni sentir, siento a Dios. Tú no necesitas nada de eso. Tú lo que necesitas es estar seguro que Dios habló y caminar, porque Dios es un Dios de poder y de fe. Prepárate, porque Dios le va a hablar al valle. ¿Sabe qué dice las Escrituras? Que a la mañana siguiente se levantaron esos locos a creer lo que Dios dijo. Y en vez de pelear, pusieron el ejército, hagan hueco. Los soldados decían, estos reyes, estos tres locos están locos. ¿Cómo vamos a hacer hueco en el desierto? De que porque un profeta dijo que se va a llenar de agua, si no hay un sol que me quema. Pero todo el mundo tuvo que trabajar por fe. Todo el mundo tuvo que obedecer sin entender. Y tuvo que hacer hueco sin tener confirmación ni tener señales externas, sino que lo que Dios dijo me sostiene. Y comenzaron, y dice, y después del sacrificio, hicieron hueco, y después del sacrificio en la mañana, de pronto del valle de Edom se ve subiendo el agua. Ay, Dios mío. Se dice que el agua venía contra la gravedad. Ellos estaban en una parte alta y el agua venía subiendo para arriba. No, usted no está aquí. No había llovido, no había viento, pero venía la palabra de Dios cumpliéndose. Usted puede entender lo sobrenatural que es esto. Dios no necesitó la naturaleza o los medios comunes para llenar el valle de agua. Dios solo se necesitó Él, lo que Él dice. Pero algo más poderoso es que mientras el agua subía y regaba todo el valle, iba llenando todos los estanques. Si no hubiese estanque de agua, el agua sigue. Dile a alguien, crea tus estanques para que se detenga el agua. Dile, hoy se va a llenar el estanque de agua. Y no solo eso, hermanos, sino que mientras el agua venía por la tierra, el sol hizo un trabajo, golpeó el agua. Y los enemigos, cuando miraron de lejos, pensaron que el agua era sangre. Y dijeron, esta gente desbarataron a todo el mundo. Para ellos parecía sangre, para los que obedecen era agua. Alguien grite, se va a llenar el estanque de agua. Nadie vio viento, nadie vio lluvia, pero se cumplió su palabra. Porque cuando Dios habla, el desierto se convierte en río, el valle se convierte en fuente y la sequía se convierte en abundancia. Dios lo hizo de una manera que solo Él podía llevarse la gloria. Di conmigo, lo que Dios va a hacer conmigo, le tendrán que dar la gloria obligado. Porque no va a venir por fuerza humana, ni nadie va a poder decir que fue que lo hizo. Levanta tu mano y dile, es la mano de Dios, es el poder de Dios. Y termino con estas palabras. Creo que hoy, de mañana para adelante, yo voy a comenzar a hacer hoyo en el valle. Voy a hacer estanque, voy a hacer planes. Y más con la palabra que trajo el pastor, voy a comenzar a llamar compañía. Dinero no tengo, pero fe me va a sobrar. ¿Quién quiere hacer estanque en su valle pronto? Alguien diga, voy a hacer estanques. ¿Cuánto creen eso? Siéntate y escucha esto para que oremos. Mira a alguien y dile, compra tu pala, compra tu pico, compra tus instrumentos, porque Dios dice que la lluvia viene. Crea espacio para la bendición que viene.
Viene lluvia para tu valle seco, viene lluvia para tu ministerio estancado, viene lluvia para tu matrimonio arruinado, viene lluvia para tu vida, viene lluvia. Alguien dígalo. No vas a ver viento, no vas a ver nube, no vas a sentir señal externa, pero la palabra se va a cumplir. Dilo, la palabra se va a cumplir.